llanto para mí. Allí yo cantaré que soy feliz con mi Jesús. Pero qué vida tan hermosa cuando encuentre a mi Jesús. Será un momento sin igual, el cual no se logra comparar. Y al llegar allá me gozaré con él. Y si yo soy feliz, pues estaré con mi Jesús. Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Es un gusto el poder estar a esta hora del día sábado. Gracias a mi Padre Celestial por permitirnos este momento de comunión con cada uno de ustedes a través de esta plataforma de Facebook. Qué bendición el poder contemplar este nuevo día, un nuevo día de esperanza, un nuevo día de oportunidades para que cada uno de nosotros podamos realizar nuestras actividades que corresponden para el día de hoy. Y recuerde usted que estamos en un bonito fin de semana. Para algunos ya están disfrutando del día sábado, descansando en casita o ya participando, colaborando en el hogar, en la casa, llevando felicidad, llevando gozo, llevando tranquilidad con la bendición de Dios. Así es que qué bendición el poder estar a esta hora de la mañana. Pues bien, mis estimados hermanos, es un gusto el poder estar en esta hora con el propósito de que podamos estudiar juntos la bendita palabra del Señor. Y pues por ser un día muy especial, vamos a estudiar la palabra del Señor allá en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo número 1 y en sus versículos número 1 y 2, que dice de la siguiente manera: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Versículo número 2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así es que estos son los dos versículos que estaremos meditando en estos momentos de bendición que el Señor nos da para poder tener vida en este precioso sábado especial. Así es que le damos la bienvenida a esta hora de la mañana a nuestro hermano Héctor Morales, que está ya sintonizándonos desde aquel lugar donde él habita, como también estamos dándole la bienvenida a nuestra hermana Eli Gabriel. Que Dios la bendiga grandemente.
Cuando encuentre a mi Jesús, será un momento sin igual, el cual no se logra comparar. Y qué bueno tener el privilegio de poder disfrutar de un cafecito el día de hoy, sábado. Que el Señor también bendiga su vida, concediéndole una tacita de café en estos momentos. Estaré con mi Jesús. Así es, mi hermano Héctor Morales, buen día. Este es un maravilloso momento para agradecer a nuestro Señor Jesucristo por la nueva oportunidad de ver la luz y apreciar su maravillosa creación. Feliz día, amado hermano, que Dios le provea, dice nuestro hermano, que el Señor le provea. Vamos a ver, me perdí un poquito en cuanto a la lectura. Que el Señor le provea de mucha sabiduría para seguir enseñando de la palabra aquí desde nuestro trabajo, esperando con ansias la enseñanza del día de hoy. Gracias, mi hermano Héctor Morales, Dios le bendiga. Y claro, vamos a estar meditando sobre estos dos versículos de el Evangelio según San Marcos. Así es que, mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga y gracias por estar conectados a esta hora de la mañana. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces abramos la palabra del Señor que encontramos en el libro de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, y ahí tendremos nuestra meditación de esta hermosa palabra del Señor. Así es que, de acuerdo a lo que tenemos allí en el pasaje, mis amados hermanos, en Marcos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, por ejemplo, en el versículo número 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por lo menos ahí encontramos, mis amados hermanos, 3 puntos esenciales, 3 puntos muy especial para que usted y yo podamos meditar a esta hora de la mañana. Lo que encontramos al inicio de este versículo es el inicio del Evangelio, el comienzo del Evangelio, el origen del Evangelio. Por eso dice al inicio principio del Evangelio. El principio del Evangelio, mis amados hermanos, es muy interesante y es muy importante que usted y yo podamos recordar a esta hora de la mañana. ¿En dónde inicia el Evangelio de Jesús? El Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Pues es de recordarles, mis estimados hermanos, que la palabra Evangelio tiene que ver con la enseñanza de
predicar, de enseñar las buenas nuevas, las noticias que vienen de allá, del mismo cielo, del mismo Padre, del mismo corazón del Padre, de la misma mente de nuestro Padre Celestial. Pues eso es lo que significa la palabra evangelio. Pues es muy interesante, mis amados hermanos, cuando uno estudia la palabra texto por texto o palabra por palabra. La palabra principio tiene que ver con comienzo, entonces. El sinónimo de la palabra principio tiene que ver con el comienzo, tiene que ver con el origen. Y en este caso está hablando del evangelio. O sea que este evangelio tiene un principio, tiene un comienzo, tiene un origen. Y luego dice aquí en la palabra del Señor, del evangelio de Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos o cuando nosotros mencionamos esa palabra de Jesucristo, es una palabra compuesta, es una palabra que está compuesta por dos ideas. Por ejemplo, Jesucristo viene de la palabra Jesús, y la palabra Jesús tiene que ver, mis amados hermanos, con el Salvador, ese Salvador que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos prometió desde el principio de la creación de este mundo. Recuérdese usted que allá en el capítulo de Génesis, en su capítulo número 3, encontramos la caída del ser humano, la caída del ser humano en desobediencia, y por causa de la desobediencia entró el pecado. Por causa de la desobediencia el ser humano perdió esa perfección espiritual que tenía, y desde entonces, mis amados hermanos, Dios el Padre hizo esa promesa de que iba el ser humano a tener una nueva oportunidad para poder alcanzar de nuevo esa perfección que había perdido desde la época del Edén. Así es que la palabra Jesucristo entonces se divide en dos partes. Jesús, que tiene que ver con el Salvador, y también cuando dice Cristo, Jesucristo, esa palabra Cristo tiene que ver con el Mesías, el ungido de Dios. Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo con el propósito, mis amados hermanos, de que cada uno de nosotros alcancemos nuestra salvación. Así es que Jesucristo, o sea, Cristo mismo, siendo hijo de Dios, mis amados hermanos, Él fue ungido por nuestro Padre Celestial para poder así, mis amados hermanos, venir a este mundo con el propósito de brindarnos esa salvación que necesitamos cada uno de nosotros. Así es que, mis amados hermanos, entonces vemos que el evangelio es un tema que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Es un tema muy especial, es un tema que nos da seguridad. El evangelio nos da seguridad, mis amados hermanos. O sea que la salvación, en otras palabras, nos da la seguridad de que esta salvación es por toda una eternidad. ¿Por qué? Porque viene desde la misma mente de Dios, viene desde el corazón mismo de Dios, y que por lo tanto, mis amados hermanos, el principio, o sea, el origen del evangelio es celestial, viene del cielo, viene de allá arriba, mis amados hermanos, y por esa razón
es de que en esta mañana queremos decirles que venga lo que venga, mis amados hermanos, venga lo que venga, mis amados hermanos, no hará que este evangelio mengüe sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque este evangelio no le pertenece al apóstol Marcos, como tampoco le pertenece a ningún ser humano. Mis amados hermanos, le pertenece a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, y que por lo tanto este evangelio nadie podrá desaparecerlo de este mundo, porque su origen es celestial. Imagínese usted, mis amados hermanos, que si este evangelio viniese de parte del mismo hombre, mis amados hermanos, siglos atrás, este evangelio ya hubiese desaparecido. Pero como tiene origen celestial, este evangelio, mis amados hermanos, no va a desaparecer de este mundo. Así es que estemos seguros, mis amados hermanos, que este evangelio, venga lo que venga, jamás menguará, porque viene del mismo corazón de nuestro Padre Celestial. Estamos saludando a nuestra hermana Galindo Noemí, que ya está conectada a esta hora de la mañana. Así es que le damos la bienvenida y la saludamos en el nombre de Cristo Jesús. También estamos saludando a nuestra hermana Clara Pérez, que nos está viendo también en esta preciosa mañana de sábado. Así es que bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas que ya están conectadas a esta hora de la mañana. Así es que seguimos, mis estimados hermanos, meditando en el versículo número 1 de Marcos. Como les decía, mis estimados hermanos, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, se está escuchando que tarde o temprano se va a sentir una gran persecución en contra de los creyentes, en contra de todos aquellos que profesamos el evangelio, una persecución para todos aquellos que predicamos el evangelio. Y esto se está anunciando desde los Estados Unidos. Sí, ahí se están levantando leyes con el propósito, con el objetivo de querer tapar la boca a todos aquellos que pregonamos el evangelio, a todos aquellos que predicamos el evangelio. Pero no es motivo de preocuparnos para nosotros como creyentes, sí, como hijos de Dios. Nosotros tenemos el conocimiento de que desde el libro de Génesis, hizo Dios esa promesa. Dios hizo esa promesa de que el fruto de la mujer, o la simiente de la mujer, iba a herir de muerte en la cabeza de la serpiente. Mis amados hermanos, la simiente de la mujer iba a herir de muerte a la serpiente, y a partir de ahí, mis amados hermanos, empezó una lucha en contra del evangelio. Y esto se cumplió, mis amados hermanos, cuando Cristo Jesús vino a morir en aquella cruz y resucitó al tercer día. El enemigo quedó destruido, quedó acabado, mis estimados hermanos, pero que sin embargo, según en toda la historia de la Biblia, el ser humano siempre ha querido hacer menguar el evangelio de Jesucristo sobre esta tierra. Los profetas tuvieron luchas
por pregonar el evangelio, por pregonar el arrepentimiento. Mis amados hermanos, los profetas sufrieron persecución por causa de la predicación del arrepentimiento, por causa de la predicación del evangelio de Cristo Jesús. Y mis amados hermanos, el último profeta, que es lo que aquí Marcos lo va a identificar. El último profeta, quien fue el apóstol Juan, el profeta Juan el Bautista, fue el último quien pregonó el evangelio. ¿Y cómo terminó este profeta, mis amados hermanos? Decapitado, ¿sí? Decapitado por las autoridades, por predicar la verdad del evangelio, ¿sí? Mis amados hermanos, y en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, ya hemos visto que en países se están yendo a la cárcel muchos predicadores por estar hablando del mensaje, de las buenas noticias, mis amados hermanos. Sí, se están yendo a la cárcel. Muchos creyentes, por ejemplo, están realizando servicios en cuevas, en túneles, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque están siendo perseguidos por las mismas autoridades que de una o de otra forma quieren destronar el evangelio de Cristo Jesús sobre esta tierra. Sí, pero ¿lo van a lograr? No, mis amados hermanos, no, porque este evangelio no viene del corazón del ser humano. Este evangelio no es inventado por el ser humano. Este evangelio no vino de ningún profeta del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Este evangelio vino del mismo corazón de Dios a través de Jesucristo. Y todo aquel que pretende, mis amados hermanos, destronar este evangelio de este mundo, no está peleando en contra del mismo ser humano, sino está peleando en contra de la voluntad de Dios, y que por lo tanto nosotros como creyentes, como hijos de Dios que somos, estamos seguros de que ningún líder, ninguna potencia de este mundo podrá acabar con este evangelio, porque este evangelio, como dijo el apóstol Pablo, es un evangelio de poder, es un evangelio de mucha potencia, es un evangelio dinamita, dice la palabra del Señor. Y esto nos hace, mis amados hermanos, estar seguros de que todas las cosas de este mundo podrán pasar, pero de lo que no podrá pasar, como dice allá en el libro de Mateo, ninguna jota, ninguna tilde podrá pasar, va a desaparecer de este mundo, como lo es la bendita palabra del Señor. Así es que, mis amados hermanos, mire, a nosotros nos podrán perseguir. Sí, a nosotros nos podrán meter en la cárcel por estar predicando la palabra del Señor. Pero, mis amados hermanos, como dijo el apóstol Pablo, yo estoy aquí encerrado, pero el evangelio de Cristo sigue en libertad. Así es que, mis amados hermanos, para todos aquellos que predicamos el evangelio, no tengamos ningún temor. No nos angustiemos por si hay alguna persecución por predicar el evangelio. No nos preocupemos, no nos asustemos, porque, mis amados hermanos, mire, el evangelio siempre correrá con libertad, porque según el Marcos capítulo 1, versículo 1, el evangelio tiene un principio, tiene un origen. El evangelio tiene, mis amados hermanos, un principio, un origen, y, mis amados hermanos,
tiene un comienzo, y el Evangelio comienza desde el mismo corazón de nuestro Padre Celestial, y que por lo tanto todo lo que viene del cielo nadie podrá hacerle frente, porque, mis amados hermanos, lo que Dios desea es que nadie se pierda, sino que todo mundo alcance su salvación. Por eso me gusta mucho el versículo número 1 de Marcos, porque nos da seguridad, porque nos da, mis amados hermanos, esperanza de que este Evangelio, por más que quieran sacarlo de esta tierra, no podrán, porque es un Evangelio puesto por Cristo Jesús, puesto por Dios sobre esta tierra, con el propósito de que todo mundo escuche las buenas nuevas de salvación que tiene Dios para con el ser humano. Así es que ánimos, mis estimados hermanos, a seguir predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Y venga lo que venga, mis amados hermanos, prediquemos con ganas, prediquemos con entusiasmo este Evangelio cuyo origen viene del mismo cielo. Y dice en el versículo número 2 de Marcos, en su versículo 2, capítulo 1, dice de la siguiente manera: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mis estimados hermanos, cuando yo leo este versículo número 2, mire, me trae gozo, me trae alegría, porque desde un principio el enemigo de nuestras almas ha querido hacer menguar este Evangelio. Pero, mis amados hermanos, conforme ha avanzado este tiempo de vida de esta tierra, siempre el Evangelio ha sido delegado en diferentes épocas y en diferentes momentos en que el ser humano ha estado viviendo sobre esta tierra. Por ejemplo, mis amados hermanos, Dios hizo la promesa de la salvación de las almas desde allá del libro de Génesis. Luego vinieron los patriarcas, sí, y Dios, mis estimados hermanos, se manifestó como un Dios misericordioso, como un Dios de amor, a través de los patriarcas, sí, los patriarcas dejando una enseñanza de una verdadera adoración al Padre. ¿Cómo podemos nosotros estar cerca de Dios? ¿Cómo podemos estar buscando hoy y siempre a Dios, mis amados hermanos? A través de la alabanza. Y eso nos lo enseñaron los primeros siervos del Señor. Esos siervos que nos enseñaron y que en esa época se llamaron los patriarcas, levantando altares, haciendo sacrificios, sí. Y esos sacrificios, mis amados hermanos, en aquella época era una sombra de la salvación que Dios estaba ofreciendo desde los tiempos de los patriarcas. Sí, mis amados hermanos, los patriarcas se encargaron de mostrar esa sombra, de enseñarnos cómo aquellos corderos eran sacrificados en favor de todo pecado que el ser humano en aquella época cometía, mis amados hermanos. Cuando alguien se sentía que había caído en pecado, Dios le daba la oportunidad para ofrecer sacrificios y llevar un cordero y, mis amados hermanos, derramar en el altar
del sacrificio, la sangre del cordero, que era que cubría los pecados de aquel entonces. Y mis amados hermanos, mire, se terminó esa época de los patriarcas. Sí, vino la época especial de los profetas. Los patriarcas, mis amados hermanos, delegando ese mensaje del evangelio a los profetas. ¿Sí? Y los profetas trajeron un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de oportunidades para aquella nación que caía en pecado. Los profetas, mis amados hermanos, trajeron siempre ese mensaje de arrepentimiento por causa del pecado. Qué alegría nos da, mis estimados hermanos, el mirar que cada uno de ustedes estén conectados a esta hora de la mañana. Sí, mis amados hermanos, yo le doy las gracias a nuestro Padre Celestial por conectarme y realizar esta actividad de estudio de la palabra del día de hoy, ya que durante toda la semana no pude, mis amados hermanos, realizar la actividad del devocional por la mañana, debido a que pasé una semana con mucho dolor, sufrí dolores profundos en el cuerpo. Ustedes saben la razón por qué. Pero mis estimados hermanos, gracias a Dios, porque es Dios el quien obra en nuestras vidas, es Dios el quien trabaja en una forma muy especial en nuestras vidas, mis amados hermanos, y por esa razón es de que hay gratitud en mi corazón el poder saber de que Dios obra en una forma muy especial en mi vida. Pasé por una semana muy complicada, muy difícil, mucho dolor, pero mis amados hermanos, gracias a Dios, porque hoy es un día diferente, un día sin dolor, un día sin sufrimiento en la carne. Así ha sido la voluntad de Dios, y siempre aprovecho la oportunidad que Dios me da para poder entrar a la página de Facebook y poder meditar por un momento en cuanto a la palabra del Señor, y me goza mucho que usted esté conectado a esta hora. Por ejemplo, nuestra hermana Galindo Noemí, Dios la bendiga, mi hermana. También está nuestra hermana Clara Pérez, Dios la bendiga. Está nuestro hermano Velázquez García, Dios le bendiga, mi estimado hermano. También saludamos en una forma muy especial a nuestro hermano Américo Muñoz, que nos escucha desde allá de San Raimundo. Así es que saludos ahí a la familia, mi estimado hermano Américo Muñoz. Que el Señor le bendiga a usted y a toda su familia. También estamos saludando a nuestra hermana Mayra Carrillo. Buenos días, hermano, gusto en verlo. Gracias, mi hermana Mayra Carrillo, Dios le bendiga. Saludos ahí a mi hermana Angélica Carrillo. La apreciamos y apreciamos a toda la familia también, mis amados hermanos, así como apreciamos a toda la familia en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, apreciamos también a aquellos nuestros amigos que nos están escuchando o que nos van a ver posiblemente más adelante, porque este video queda grabado durante 30 días en la página de Facebook. Así es que, mis estimados hermanos, qué bendición el estudiar la palabra del Señor juntos a esta hora del día. Pues bien, mis estimados hermanos, el Evangelio siempre ha sido delegado por las diferentes épocas en que el mundo ha existido
sobre esta tierra. Así es que estamos entonces que los patriarcas delegaron el evangelio a los profetas. Sí, a los profetas. Y siempre el ser humano ha querido, mis amados hermanos, hacer que este evangelio desaparezca de este mundo. Pero no podrán. No podrán. El hombre más poderoso podrá ser en este mundo, pero jamás podrá, mis amados hermanos, sacar de este mundo el mensaje del evangelio, porque el evangelio viene del mismo corazón de Dios, del mismo corazón de Jesucristo, quien vino a morir por cada uno de todos los que estábamos enfermos en nuestros delitos y pecados. Pero sigamos, mis amados hermanos, oiga esto. El último profeta, como ya mencioné, mis amados hermanos, murió en manos del gobernante romano de aquella época. Sí, murió en manos, decapitado murió Juan el Bautista. ¿Por qué? Por traernos el mensaje de arrepentimiento. Sí, miren, mis estimados hermanos, por causa de la desobediencia de todo el pueblo de Israel, mis amados hermanos, vino la época de los profetas, pero el pueblo de Israel no quiso entender. No quiso escuchar el mensaje de oportunidad de salvación que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Se enorgullecieron, el corazón del pueblo de Israel se llenó de orgullo, dice el profeta Jeremías, allá en su capítulo número 13. Y a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 11, Dios mostró el profundo pecado del pueblo de Israel, que fue un pecado de orgullo. Y por causa del orgullo, el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Sí, no quiso escuchar el mensaje de oportunidad, de arrepentimiento para el pueblo de Israel. Y como no quiso, mis amados hermanos, escuchar la voz de Dios, dice la palabra del Señor, que ellos se entregaron a la idolatría. Mire, todo eso hace el ser humano, mis amados hermanos, el ser humano, cuando permite que el orgullo destrone, saque del centro del corazón a Dios, entra la idolatría, entra el pecado. ¿Sí? Y mis amados hermanos, por eso fue que Dios le dijo al profeta: vas a llevar un mensaje ilustrativo, vas a comprarte un cinto, y no te lo dice el profeta, póntelo. Allá en la versión, mis amados hermanos, de la Nueva Traducción Viviente, dice: vas a comprarte un calzoncillo. Sí, vas a comprarte un calzoncillo y te lo vas a poner. Sí, y dice que Dios le ordenó: mira, ahora, después de un buen tiempo, Dios le ordenó a Jeremías y le dijo: ahora quítate el calzoncillo y camina hacia el río y allá escóndelo, mételo en un agujero de la peña, no lo limpies, dijo Dios a Jeremías, sino ve y escóndelo. Y dice que el río hacía que el calzoncillo se mojara en aquel lugar. Y a términos de días, dice que Dios le volvió a ordenar: ahora ve y trae el calzoncillo. Y cuando Jeremías llegó allá, a ese lugar, encontró el calzoncillo podrido. Sí,
Y eso lo vamos a hablar en una nueva oportunidad que tengamos, mis amados hermanos, pero quiero acortar esto, mis amados hermanos. Cuando encontró Jeremías el calzoncillo, lo regresó y Dios le dijo: ahora ve al pueblo y dile que su orgullo, el orgullo que ellos tienen, quedará podrido como este calzoncillo se pudrió. Sí, Dios, mis amados hermanos, mostrando el pecado sucio del ser humano. Sí, el pecado, porque el calzoncillo ahí, mis amados hermanos, simboliza lo inmundo que somos como seres humanos. Y que a pesar de que somos inmundos, nos cargamos con un tremendo orgullo, que no necesitamos de Dios en nuestra vida, que no necesitamos la guianza de Dios en nuestras vidas. Y dijo el pueblo: bueno, este pueblo se ha alejado de mí, no quiere escucharme. Un pueblo que yo escogí, dice Dios, para que yo me sienta orgulloso de ese pueblo, pero que sin embargo no quisieron. Entonces voy a podrir su orgullo. Y mis amados hermanos, por esta desobediencia, por esta acción del pueblo que no quisieron y que se alejaron de Dios, Dios, mis amados hermanos, dejó de comunicarse con el ser humano durante 400 años. ¿Sí? Durante 400 años. El ser humano no volvió a escuchar de Dios durante 400 años. Y mis amados hermanos, ¿a causa de qué? A causa del pecado del ser humano. ¿Sí? Y como el ser humano, mis estimados hermanos, tiene en su corazón ese anhelo de buscar de Dios, dice que muchos falsos profetas en esos 400 años que dejó de hablar Dios al ser humano, se levantaron muchos profetas falsos, queriendo engañar al ser humano, que Dios está hablando en esos tiempos en que Dios no hablaba. Pero pasados los 400 años de silencio de nuestro Padre Celestial, el mundo estaba totalmente lleno de muchos falsos profetas engañando al ser humano. Cuando de repente surgió Juan el Bautista, trayendo, mis amados hermanos, el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas del Evangelio. Sí, vuelve a surgir ese mensaje. Pero sabe una cosa, que Juan el Bautista, por predicar el Evangelio de la verdad, fue decapitado. Pero antes de morir, Juan el Bautista dijo lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Mis amados hermanos, decapitaron a Juan el Bautista. ¿Pudieron sacar el Evangelio de arrepentimiento de este mundo? No, no pudieron. Juan el Bautista delegó este mensaje que él trajo durante muchos años, se lo dejó al quien, ¿qué le dijera yo? al quien trajo este Evangelio. Sí. ¿Quién es el autor del Evangelio?
Es Jesucristo. ¿Quién es el escritor del Evangelio? Es Jesucristo. Sí, Jesucristo. Note usted, el mundo ha querido hacer desaparecer el Evangelio, pero cada etapa de vida que ha tenido el ser humano sobre esta tierra, siempre el Evangelio ha sido delegado en etapas, y siempre el ser humano persiguió a aquellos que hablaban, a aquellos que pregonaban el Evangelio. Luego vino nuestro Señor Jesucristo. Él hizo esa obra. Él trajo esa obra de evangelización. Él vino a predicar las buenas noticias. Él vino a bendecir al ciego. Él vino a bendecir al cojo. Él vino a bendecir a todo aquel que estaba enfermo físicamente, pero por sobre todo vino y perdonaba los pecados del ser humano. ¿Y qué pasó con Jesús? También lo persiguieron. Sí, así como persiguieron a los profetas, así también Cristo Jesús fue perseguido por causa de la predicación de las buenas nuevas. Sí, por eso Marcos dice en capítulo 1, versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta. Sí, mire, a partir del capítulo 40 de Isaías, el profeta ya había mencionado del mensaje del evangelista de Marcos, como también, mis amados hermanos, ya había dicho quién iba a preparar el camino para que el Mesías pudiera seguir con esta predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Sí, a partir del capítulo 40, mis amados hermanos, si usted lo puede estudiar, léalo, capítulo 40 en adelante, y cómo se cumplió todo lo que había profetizado el profeta Isaías en cuanto al Mesías, en cuanto a Juan el Bautista, en cuanto al Evangelio de Marcos. Mis amados hermanos, fue profetizado por Isaías. Y mis amados hermanos, Cristo Jesús fue perseguido, y fue perseguido de muerte. Pudieron sacar el Evangelio de este mundo con la muerte de Cristo Jesús en aquella cruz. No pudieron. No pudieron. Porque Jesús después resucitó 3 días después de su muerte. Y en esos 3 días de su muerte, Cristo dejó delegado este mensaje del Evangelio a su iglesia. Y Él dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Mis amados hermanos, ¿quién se atreverá a sacar de este mundo el Evangelio de Jesucristo? Nadie, aunque tenga el poder sobre esta tierra. Nadie podrá hacer desaparecer el Evangelio de Cristo Jesús, porque mis estimados hermanos, el Evangelio tiene un principio, tiene un origen, tiene, mis amados hermanos, un comienzo. Y este Evangelio comenzó desde el mismo corazón de Dios, y que por lo tanto el Evangelio de Cristo Jesús durará sobre esta tierra hasta donde Dios lo ha establecido.
Y sabemos, mis amados hermanos, de que hay persecución de muchos creyentes, de muchos pastores, de muchos evangelistas en otras naciones. Pero el evangelio permanecerá firme, porque no es un evangelio del ser humano, inventado por el ser humano. Es un evangelio de oportunidad que Dios le da al ser humano para poder, mis amados hermanos, el ser humano alcanzar el perdón de sus pecados. Sí, querido amigo, cuando inició la iglesia también fue perseguida por aquellos que odiaban este mensaje de verdad. O sea que la iglesia, miren mis amados hermanos, el ser humano que predica el evangelio siempre ha sido perseguido y siempre seguirá siendo perseguido. La iglesia fue perseguida. Sí. Miren, mis amados hermanos, fue una época donde muchos creyentes murieron quemados, murieron a espada, pero lograron sacar el evangelio de Cristo Jesús sobre esta tierra. No lo lograron. ¿Por qué? Porque este evangelio viene del corazón de Dios. Y por más que hagan y deshagan con todos los creyentes que predicamos la verdad del evangelio, nunca podrán sacar el evangelio de este mundo. ¿Sabes por qué, querido amigo? Porque Dios no quiere que tú te pierdas. Porque no quiere Dios que tú sufras por toda una eternidad. Porque Dios quiere, desea, querido amigo, limpiarte de todo pecado. Porque Dios desea que tú, querido amigo, alcances la salvación de tu alma. Y mira, te estamos retando para que vengas tú a este evangelio poderoso, que el día de hoy hasta la potencia más grande de este mundo está levantando leyes para poder tapar la boca del mensaje del evangelio sobre esta tierra, pero no lo logrará. No lo logrará. Y nosotros seguiremos predicando. Y no importa que seamos perseguidos, no importa. Que aunque nos encierren, pero el evangelio seguirá libre. Porque en Cristo hay libertad. Y el evangelio vino del mismo corazón de Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo, mis amados hermanos, nos delegó esta gran comisión y tenemos que cumplirlo. Sea lo que sea, venga lo que venga. Pero el creyente, el verdadero Hijo de Dios, siempre predicará el evangelio. Porque si Dios ama al pecador, también nosotros te amamos, querido amigo. Y queremos que tú alcances tu salvación. Qué bendición, mis amados hermanos, saber de que este evangelio nunca podrán sacarlo de esta tierra. Sí, porque Dios tiene un propósito, una meta que alcanzar. Y la meta, el propósito, eres tú, querido amigo. Sí, eres tú. Tú eres la meta. Tú eres el objetivo de Dios. Porque Dios no quiere que sufras por una eternidad. Sí.
Así es que en estos versículos encontramos mucha bendición para nuestras vidas. ¿Por qué no podrán sacar el evangelio de este mundo? Oiga lo que dice allá en Mateo capítulo 18, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahí está el objetivo. Ahí está la meta. Oye, querido amigo, si tú estás dentro de este grupo que odia el evangelio, déjame decirte que hagas lo que hagas, no podrás destruir este evangelio, porque este evangelio tiene como propósito de poder salvar al que está perdido. Y querido amigo, si tú eres como un Saulo, Saulo era uno de los que odiaban a los cristianos, odiaban el mensaje del evangelio. Pero ¿qué pasó con Saulo? Saulo fue convertido con la verdad del evangelio. Sí. Y querido amigo, ¿por qué razón? Porque Cristo Jesús tenía su meta, su objetivo en la vida de aquel que se llamaba Saulo y que después lo convirtió en el apóstol Pablo. Sí. Y déjame decirte, amigo, que al igual que le pasó a Saulo, Dios te tiene a ti como un objetivo, como una meta de convertirte en un creyente, en un cristiano, en un hombre de fe puesto en Cristo Jesús, un hombre seguidor de Cristo Jesús, porque el objetivo de venir a salvar, mis amados hermanos, es a aquel que anda en una forma perdida. Sí, tú eres el objetivo, tú eres el objeto. Y por esa razón, por esa causa que tiene Dios para contigo, nadie podrá destruir este evangelio de Cristo Jesús sobre esta tierra. Oye lo que dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas en su capítulo número 1 y en su versículo número 3, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, mire, aquí se vuelve a mencionar la palabra compuesta, Jesucristo. ¿Qué significa la palabra Jesucristo? Significa Jesús el Salvador. Cristo es el ungido del Padre para traer la salvación a este mundo. Sí. Por esa razón, lo que encontramos ahí en Gálatas, amigo, si tú odias el evangelio, si tú estás luchando para que este evangelio se termine sobre esta tierra, no podrás, porque Cristo es tu Salvador, y porque Cristo ha sido ungido como el Mesías, y que por lo tanto, cada vez que tú peleas en contra del evangelio de Cristo, estás peleando con el mismo Dios, con el mismo Padre, el quien te quiere salvar, el quien te quiere limpiar de todo pecado, el quien quiere que vivas por toda una eternidad lleno de gozo, de alegría, de contentamiento. No podrás tener victoria sobre el evangelio, sino el evangelio tendrá victoria sobre ti, y tú serás levantado para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Sí.
Me encanta la palabra Jesucristo, porque ahí está, mis estimados hermanos y hermanas, querido amigo, el comienzo, el origen, el principio del Evangelio. Y que por lo tanto, nadie podrá acabar con este Evangelio. ¡Qué belleza de esta palabra, mis estimados hermanos! Oye lo que dice allá en Gálatas capítulo 1, versículo número 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Oye esto. Aquí encuentro por lo menos 4 puntos en este versículo número 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Sí, querido amigo, este evangelio que tú odias, este evangelio que tú deseas que sea sacado de este mundo, porque habla de la verdad, habla de la condición en que andamos como seres humanos, nos señala nuestro pecado, mis amados hermanos. Pero tú, que odias este evangelio nos muestra que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por ti y por mí, querido amigo. Sí, se dio por ti y por mí. Cristo mostrándonos aquí el profundo amor, el verdadero amor. Sí, muriendo por todo aquel que anda perdido en sus delitos y pecados. Sí. Segundo punto, oye lo que dice, para librarnos del presente siglo malo. Sí. Ahí está el segundo punto. ¿Cuál fue el propósito por el cual Cristo murió por ti y por mí? Para que seamos libres. Para que podamos romper esas cadenas de esclavitud en que este siglo nos mantiene, en que este mundo nos mantiene. Por ejemplo, encadenados en la infidelidad, encadenados en los vicios, encadenados en una serie de pecados que estamos cargando en nuestras vidas. Ese fue el propósito. Tercer punto. Conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que tú y yo seamos libres en Cristo Jesús. Por eso, querido amigo, queremos decirte que por más que luche el ser humano por destronar este evangelio sobre esta tierra, no lo logrará, nunca lo logrará. Porque el blanco a alcanzar de parte de mi Padre Celestial eres tú. Sí. Y aprovecha, querido amigo, mientras tengas vida sobre esta tierra, tienes la oportunidad para acercarte al Padre Celestial a través de Jesucristo, porque Él es el autor del Evangelio. Y Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, solamente Cristo Jesús se puede llegar ante la misma presencia de Dios. Mire, yo tengo muchos pasajes que meditar, pero medito el último. Sí. Dice en Mateo capítulo 1, 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Oye, esto, en la última parte del texto es lo importante. Llamado el Cristo. Sí, ahí vuelve a aparecer la palabra Cristo. En griego, ¿qué significa? El ungido de Dios. Sí. Y si tú lees, querido amigo,
que Jesús fue hecho carne y dice que vino de María. María tuvo el privilegio de poder tener al Salvador del mundo dentro de el vientre. María tuvo el enorme privilegio de poder concebir a aquel que fue puesto sobre esta tierra como un hombre, como un ser humano, pero él traía esta gran comisión, esta gran misión de poder brindarle la salvación a todo pecador. Sí, porque era el ungido de Dios, era el Hijo de Dios, que Dios mismo lo había ungido. ¿Sí? Y sabes una cosa, querido amigo, que aquellos religiosos de aquella época criticaban al ungido de Dios, lo criticaban. ¿Por qué? Porque él se sentaba a comer con los pecadores. Sí. Y los religiosos decían, si este fuera, decían ellos, el Hijo de Dios, supiera con quién está comiendo. Pero Jesús dijo, les respondió, es que yo estoy aquí, yo vine a salvar, yo vine a buscar a los enfermos. ¿Sí? Yo vine a buscar a los enfermos, dijo Jesús. Y mis amados hermanos, los religiosos consideraron a Jesús como el amigo de los pecadores, ¿sí? Porque él se sentó con los pecadores. Pero cuando él se sentaba con los pecadores, él les daba las buenas noticias de salvación. Sí, él les daba las noticias de las buenas nuevas de salvación. Cristo fue el mejor amigo en aquella época de todos los pecadores. ¿Sí? Y Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos amigos de todos aquellos que viven perdidos, sin esperanza, con el propósito de darles la noticia de que hay una oportunidad de salvación para todos aquellos que viven en sus delitos y pecados. ¿Sí? Mis amados hermanos, por esa razón es de que este evangelio de Jesucristo nadie podrá sacarlo de este mundo. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, el evangelio es tema de Jesucristo. El evangelio viene del mismo corazón de Dios. Este es el origen, este es el principio del evangelio de Dios. Así es que, mis amados hermanos, se está escuchando de ya la persecución del creyente, pero y esta persecución viene desde el Antiguo Testamento.
y nunca han detenido el Evangelio. Y nunca van a detener el Evangelio, ni el día de hoy, ni en el futuro. Porque este Evangelio es del mismo corazón de Dios. Así es que, mis amados hermanos, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien. Mis amados hermanos, sigamos predicando la palabra del Señor y que el Señor derrame mucha bendición sobre todos los que predican el Evangelio, y que Dios haga la obra en cada corazón de cada pecador para que venga al arrepentimiento, para que venga a este Evangelio que nos ofrece vida y vida eterna. Así es que ánimos, ánimos, mis estimados hermanos, y sigamos adelante con esta gran comisión. Qué bendición el poder tener presente a nuestra hermana Betty Onelia de Bernal. Dios le bendiga, mi estimada hermana. Saludos ahí a su familia y a su amado esposo. Ella es miembro de la iglesia Candelero Alumbrando. Así es que Dios la bendiga, mi hermana Betty. También saludamos en una forma muy especial a nuestra hermana Martita, que nos escucha desde allá de Pachalí, San Juan, Zacatepeques. Dios la bendiga, mi estimada hermana. Saludamos también a nuestro hermano Elcido Leonel Pérez Gabriel, que nos está escuchando, nos está sintonizando a esta hora del día. Bendiciones para Gaelito, que el Señor le provea las fuerzas, las energías que necesita para poder seguir enfrentando esta crisis de enfermedad. Sí, yo sé que es duro. Esta semana que pasó fue una semana difícil para mi cuerpo, pero no para mi alma. Mi alma está gozosa, está el alma está pero feliz, mis amados hermanos, aunque esté sufriendo el cuerpo. Pero sabemos que el quien sostiene nuestro cuerpo es nuestro Padre Celestial. Así es que deseamos lo mejor para Gaelito, que él siempre reciba esa fuerza, esa fortaleza. Recibir una quimioterapia no es nada fácil. Es complicado, ¿sí? Trae una serie de consecuencias en la vida cuando nos aplican las quimioterapias. Mire, su servidor aborreció el pollo. No puedo ni siquiera oler el pollo. Sí, y aborrecí tantas cosas de comida, por eso adelgacé demasiado, porque quita el hambre, ¿sí? Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Y como decía anteriormente, venga lo que venga en nuestras vidas, siempre estaremos listos para traer las buenas nuevas a todo ser humano. Así es que bendiciones para Gaelito, que el Señor me lo guarde, me lo cuide, me lo proteja, que el Señor se encargará de proveerle vida larga sobre esta tierra. Bendiciones para toda la familia. Así es que, mis amados hermanos, ha sido un gusto el poder estar a esta hora
de sábado. No lo acostumbro. Pero mis amados hermanos, debido a que no pude pasar el programa de la mañana, pues en esta hora Dios me puso el corazón de poder traerle esta porción de meditación de la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Espero que haya sido de mucha bendición, de mucha fortaleza para sus vidas, y que podamos seguir confiando de que el Evangelio donde estamos involucrados, mis amados hermanos, es un Evangelio con base profunda que nadie podrá derribarlo. Así es que adelante, mis amados hermanos, con Cristo Jesús, y los espero el día lunes a las 7 de la mañana para continuar con nuestro devocional y estar en oración en favor de todos el pueblo de Dios que sufre de una o de otra manera. Y también seguiremos meditando en cuanto a la palabra. Recuerden ustedes que estamos con el tema. Ya llevamos casi un mes de estar predicando el tema multiplica tu potencial espiritual que Dios te ha dado. Sí, ya casi llevamos un mes y mis amados hermanos, estamos a punto de finalizar con este tema. Y ya el Señor puso en mi corazón otra serie de enseñanzas bíblicas. Así es que, mis amados hermanos, Dios les bendiga y sigamos adelante con Cristo Jesús. Que este sábado sea un sábado de descanso para usted y que sea un sábado de mucha bendición para su familia. Usted que está descansando, no se olvide, disfrute de este descanso junto a sus hijos, junto a su amada esposa. Sí, salgan por ahí. Si usted vive por allá, ¿qué le dijera? Donde hay espacios de árboles, saque a su familia a caminar por esas montañas, saque a sus hijos a caminar por esas montañas. Respiren el aire fresco. Y mis amados hermanos, si hay oportunidad de desayunar ahí en la montaña, desayunen ahí en la montaña con su familia. Y para usted que vive aquí en la ciudad, saque a pasear a su familia a los parques y cómase un helado junto con sus hijos, junto a su esposa, que es la forma como usted y yo podemos fortalecer la vivencia familiar. Y desde este lugar yo bendigo a todas las familias en esta mañana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Sigan adelante y sigan con Cristo Jesús.